Bueno chicos, muchas gracias por vuestro tiempo lo primero y para empezar me gustaría comenzar hablando del rodaje en el sur de Chile, en la región de la Araucanía. Araucanía, que mira, lo tenía apuntado y no me salía Araucanía. bien, porque es una pasada los paisajes, la fotografía, el marco es incomparable. ¿Cómo fue rodar allí? La verdad que espectacular, porque yo que no conocía Chile, entonces irme allí al sur, yo no tenía ni idea de esos paisajes, de esos lagos, de esos volcanes, esos árboles así enormes. O sea, fue increíble, la verdad, un gusto. Sí, es impresionante porque tanto Aarón como yo, mira, nos hemos criado en el norte de España y tenemos bosques, tenemos vegetación, pero nada que ver. Es que eso es verlo para saber lo que hay por ahí. Yo me imaginaba un bosque, una selva, pues lo que tenemos aquí en España es multiplicado en altura, en dimensión, en todo, las cascadas, los ríos, la vegetación que hay, todo cubierto, no ves ninguna calva. Es impresionante, es que es verlo, si no lo ves no te puedes creer que eso existe. Sí, sería, si tú y yo fuéramos bosques, tú serías la Araucanía y yo Asturias, ¿no? La Araucacia. Esa es la... Quería preguntaros también por el director, por Alex Puig, que tiene ya mucho bagaje filmando superproducciones, ha dirigido pues Resident Evil 2, Terminator Genesis, y cómo fue rodar a sus órdenes. Sobre todo os quería preguntar por esas escenas de acción, porque rodar acción ya es complicado, en mitad de la naturaleza tiene que suponer un reto superior, ¿no? Sí, pero él tenía la visión muy clara, muy clara. Entonces tú también te dejabas guiar por él y tenía exactamente claro dónde rodar, qué plano, cómo rodarlo. Cogía él la cámara, se ponía él de DOP allá. Entonces estábamos como muy... Yo por lo menos me sentía muy en brazos en ese sentido. Chicos, tenéis que hacer esto, pum, pam, vale, pum, lo hacemos. O sea, había una dinámica muy buena y él es muy profesional y me imagino que vendrá, como viene también del cine americano y tal, pues iba bien y todo en hora y sí, muy satisfactorio. Y lo mío, como yo no he rodado en esas latitudes, a mí me tocó todo lo contrario. Porque Chile es un país de grandes contrastes, o sea, es el más largo de la Tierra, entonces da para mucho, ¿no? A mí me tocó algo completamente, los estoy oyendo hablar, he visto la peli, la primera, pero les estoy oyendo hablar y digo, joder, es que no tiene nada que ver con la experiencia que hemos tenido nosotros en la 2. Claro. O sea, es desierto, polvo, calor... yo creo que Alexander disfrutó más en la primera, porque no le gusta nada el calor. Claro. Pero sí, fue complicado también. También desde el otro lado, desde lo opuesto al frío, a la lluvia, al barro, al polvo, sudor, ese tipo de cosas. Pero la altura en Atacama era duro, ¿eh? En la altura, altura es duro. Sí, también tiene esa parte. Luego volveremos, Enrique, a eso que quiero ver. Sí, porque yo estoy aquí un poco de convidado de piedra, porque están presentando la primera. De esa segunda parte, pero ahora me gustaría que habláramos un poco de ese profundo resentimiento que se refleja en la película que la comunidad mapuche, que la comunidad indígena tiene todavía con los españoles, ¿no? Para los que España todavía es, o el español es todavía sinónimo de muerte, de aquel lado más brutal de la conquista, ¿no? Bueno, esta te la voy a coger yo, porque yo he tenido la oportunidad de rodar ya un proyecto anterior, Inés de la Mamía, coproducción Chile-España, y claro, allí la historia estaba contada a través de los españoles. Entonces los mapuches eran como las películas de indios y vaqueros, los indios contra los que se enfrentaban los españoles, ¿no? El tema está en que realmente, si te pones a hacer, si quieres ser riguroso, los españoles no tienen nada que ver con lo que está pasando ahora mismo allí. Es decir, ni son dueños de corporaciones, ni tienen ningún porcentaje en corporaciones, ni tienen nada que ver con la lucha entre la comunidad indígena y lo que pasa ahora. Son corporaciones norteamericanas. ¿Qué pasa con las corporaciones? ¿Qué pasa con el problema? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué han llamado a los españoles? Porque no podían tener americanos. Porque les suponía un sobrecosto y aparte porque no podíamos hablar la misma, porque ellos no podían hablar la misma lengua. Es la única razón por la que los actores que nosotros representamos no han sido hechos por 3 actores americanos, porque ellos en un principio sí valoraron eso. Pero el rigor
aquí lo único por lo que sí que nos podemos coger es que sí que existe ese resentimiento. Yo lo he vivido porque cuando se produjeron los levantamientos de octubre del 2019, de repente se produce las estatuas de Valdivia, que llevaban cientos de años en la Plaza de Santiago, en la plaza de tal y cual, todas al suelo. O sea, yo eso lo he vivido en primera persona y el trato era distinto. Del 1 al 19 de octubre, al 19 de octubre en adelante, algo cambió en el pueblo con respecto a nosotros. Pero en este caso no tenemos nada que ver con las empresas norteamericanas que están expoliando ese terreno, ¿no? Lo digo por hacer también un poco de... No, sí, yo me refería a eso, a lo que dice la abuela, que no se refiere tanto a la empresa, sino a cómo ella ve a los... Es que son dos cosas distintas. Los españoles de ahora son los españoles de antes son los americanos de ahora. Sí. Por eso te digo que no es que se vuelva a repetir la historia con los españoles, no. Han elegido a los españoles para contar esta ficción que se puede parecer al expolio anterior de hace 500 años, pero por una cuestión de que tenemos que entendernos a la hora de rodar. Una cuestión práctica. Una cuestión práctica, total. Y hablando de lo que pasó a raíz de la tira de estatua, de esa leyenda negra, ¿qué opináis vosotros de esas voces que reclaman que formalmente España pida perdón por lo que pasó entonces, en aquellos siglos de la conquista? ¿Creéis que es necesario para restañar de una vez heridas? Yo lo tuve que hacer en un programa de televisión en Chile. Sí. Y lo hice porque prefiero la paz que tener razón, pero tampoco me voy a poner a valorar lo que hicieron unos antepasados de los que no tengo nada que ver. A nivel sangre tienen ellos más de ellos que yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo pedí perdón porque me gusta no confrontar y me parecía que era algo razonable que hacer en ese momento en el que había tanta angustia dentro del pueblo chileño. Yo viví la guerra civil esa que se produjo, la viví yo. Y pensé que diciendo esto y pidiendo perdón, y lo pedí, pues ponía unos trapos calientes y que merecía la pena hacerlo. Y no me puse a valorar, no me puse en diatribas de, pero es que no tenéis razón, porque tenéis más que ver vosotros con aquellos que yo, que al fin y al cabo no soy descendiente de ellos. ¿Y te arrepientes de haberlo hecho? No, porque a mí me gusta pacificar. Hay una frase que me ha dicho mi querido Roberto esta mañana que me la quedo para siempre. Prefiero tener paz que tener razón. Y esa me la quedo para siempre. Esa es buena, sí, ¿verdad? Y quería preguntaros también si creéis que mediante historias tan locales como esta, que se van a plantar en las pantallas de cientos... 240. De 240. Yo no sabía que había tantos países en el mundo. De 240 países se puede llegar de lo... Si es verdad, es esa cosa que nos venden ahora las plataformas de streaming, que de lo local se llega a lo global, mejor que hablando de grandes cosas con pequeñas historias como esta. Sí, pero bueno, al final... Esto pasa en África, pasa en... O sea, quiero decir que el mundo occidental explote el mundo más subdesarrollado, en este caso Chile no, pero digo, o más, ¿sabes? Que se aproveche casi siempre del hemisferio sur, ¿no? Sí, que las grandes y que lo explote, eso es algo universal, eso pasa. Lo que pasa que justo, pues cuadra que es en esa zona con los mapuches. Y es guay contarlo también desde, justo como tú dices, desde algo local. Las grandes corporaciones tienen elementos, normalmente en las cúpulas de poder, que son individuos malos. Los pueblos mapuches, tal y cual, tienen individuos que también lo son. Esto es una cuestión personal, no es una cuestión de que unos son los malos y otros los buenos. Cada uno defiende unos intereses y tú te puedes alinear más con unos o con otros. Yo he oído historias de los dos lados. Evidentemente no diré esto para un medio chileno, pero también coincidí mucho con gente que trabaja en las minas de litio, que eran personas absolutamente adorables y que te explican la historia desde el otro lado. ¿Cuál es el problema? Que normalmente son los hijos de puta los que llegan arriba del todo y son los que mandan. Pero no, por eso yo intenté nunca alinearme del todo para no demonizar a mi personaje y que se convirtiera en un malo... O sea, no es Donald Trump. Sí, tiene que haber un equilibrio y no abusar. Pues nada, chicos, quedan solo 30 segundos, así que... Hostia, no, tira. Pregunta otra, que se ha quedado el pobre... No, Roberto. yo estaba escuchando... Os pregunto una Dale. rápida, fuera de la... Estás en tiempo, ¿eh? Esto es como en el baloncesto. Os quería preguntar,
por el panorama del streaming en general, del mercado del streaming en general, porque ¿creéis que está a punto de explotar todo esto? Ahora llega una nueva plataforma aquí a España como Sky Showtime, hay un lío terrible con las cuentas compartidas de Netflix y Netflix no. ¿Dónde creéis que nos va a llevar todo esto? ¿Está el público saturado de series, saturado de plataformas? Ojalá nos lleve a ir más al cine. Estás de Roberto. Está saturado de plataformas porque todas ahí llevan un coste, ¿no? Yo creo que va a llevar a la unificación. Se van a tener que fusionar varias plataformas y que tengamos 2, 3 y ya está. Es inviable el decir, pago 7 plataformas al mes. Primero porque no te da tiempo a ver el contenido de todas. Porque es una Yo pasta. mismo tengo 5 y me sobran 3 porque es que no me da tiempo. Amazon Prime Video lo tengo, por cierto. Y es que no da tiempo. Entonces o se fusionan y crean una más grande con más contenido, o 2 o 3 y punto, porque es verdad que se está yendo de las manos. Que cada 2 por 3 te entera de una nueva. Yo no sé ahora mismo ni las que hay. A mí no me molesta, fíjate, muy rápido, no tanto por el dinero, sino porque me he tenido que bajar una app que se llama Just Watch para saber dónde coño ponen cada cosa. Porque es que no sabes... Pero qué buena app, ¿eh? Sí, sí, o sea, dices, a ver, te hablan súper bien de una serie y dices, ya, pero ¿dónde? HBO Max, no, o sea, yo pierdo el Oremus. Hay veces que me he equivocado en decir en qué plataforma está mi propia serie, de Head 2, digo, sí, en Amazon Prime tal. Hostia, la he buscado y no está, digo, sí que está. Ah, no, que esa es la de Chayenne. No, perdona, esa... O sea, es un lío tal cacao que tenemos todos que es imposible. O sea, que a favor de lo que ha dicho él, que se unifique todo ya una vez, que lo compre todo Disney. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por esto. Gracias a ti.